Se cumplen 14 años de la tragedia de Once. En la jornada de ayer, ustedes recordarán aquel episodio en el que una formación del ferrocarril Sarmiento impactó contra el andén. Esto le costó la vida a 51 personas. Hubo casi 800 heridos en una jornada de luto absoluto para todos los argentinos, que hoy a 14 años recordamos qué estábamos haciendo aquella mañana cuando nos enteramos de lo que había sucedido. En aquel momento era feriado, quizás te acuerdes si estabas en tu casa, si te tocó trabajar esa jornada, porque de verdad fue un antes y un después para la memoria colectiva. Me pregunto si fue un antes y un después también para la historia del ferrocarril argentino o para la justicia argentina. Le vamos a preguntar qué percepción tiene acerca de esto María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, que perdió la vida en ese episodio. María Luján, bienvenida, gracias por tu tiempo. Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Hola, buenas tardes, Eleonora. Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos por tu tiempo, María Luján. ¿Fue un antes y un después para los ferrocarriles de Argentina? ¿Cuál es hoy, a 14 años, la percepción que tenés vos? Hablábamos no hace tanto, cuando descarriló una formación en Liniers, hace algunos meses atrás, en el mes de noviembre, y también reflexionábamos sobre esto. ¿Qué análisis te merece o cómo te sentís hoy, después de 14 años? Bueno, sí creo que la tragedia de Once fue un punto de inflexión en muchos aspectos de la vida de nuestro país. No sé si particularmente los trenes. Eh, Entiendo que después de la tragedia de Once se tuvieron algunas respuestas espasmódicas, eh, pero que fueron, digamos, resultado de la lucha de los familiares, como fue la compra de los trenes a China. Pero la, la revalorización de nuestro sistema de ferrocarriles tiene que ser algo que trascienda la voluntad de un gobierno, tiene que ser una política de Estado para, para, para volver a tener un ferrocarril en condiciones. Se necesita mucho más que comprar vagones. Sí creo que fue la tragedia de Once un punto de inflexión en la sociedad porque, porque vio plasmado en esos 52 muertos y más de 800 heridos que la corrupción mata. Empezamos a tomar conciencia de que la corrupción no es solamente yates y bolsos con dólares, sino que es muerte. Eh, Muerte en un tren que no tiene el mantenimiento, muerte en un hospital donde no hay insumos, en una ruta que no se hizo y que no te pregunta ni a quién votaste ni a quién vas a votar. Eh, Creo que en eso sí se marcó un antes y un después de la tragedia al tomar esa conciencia de lo que significa la corrupción y sobre todo cuando se enquista en niveles de poder. Y también creo que lo fue en la justicia, la tragedia de Once, fruto de una lucha llevada adelante por los familiares, llegó a un juicio oral en un tiempo inédito, con unas sentencias condenatorias que nadie esperaba. Se condenó a todos los responsables, hubo dos juicios, el último que hoy está cumpliendo una pena y que también es algo inédito porque lo está haciendo en una cárcel común, es el exministro Julio De Vido. Digo, en todas esas cosas sí creo que hemos marcado un antes y un después. Hoy es el único que permanece detenido. Yo te escucho, te lo iba a preguntar y de acuerdo al relato que vos estás haciendo, quizás creo que la respuesta puede ser que sí, pero ¿crees que se hizo justicia? Sí, quiero aclarar que está detenido Julio De Vido cumpliendo pena por la tragedia de Once, más Sí, allá de todas las otras causas que tiene, absolutamente, sí, pero sí. también está Ricardo Jaime. Ambos aún teniendo más de 70 ¿Jaime está años. en Ya, prisión común o está con domiciliaria? no, está en En prisión prisión en común, Ezeiza. ok. Sí, sí, sí. Ambos han presentado y lo siguen haciendo desde el primer momento pedidos de beneficios como la prisión domiciliaria, sea por temas de salud o por tener más de 70 años. Los jueces han evaluado siempre esas peticiones, han también respetado la ley de víctimas
que hoy los obliga a informarle a las víctimas y a escuchar su opinión al respecto. Obviamente nosotros nos oponemos a que reciban cualquier tipo de beneficio si no hay algo que realmente así lo amerite. Las condiciones de salud que presentan ambos reos pueden ser tratadas intramuros. Si se hizo justicia, creo que todavía falta. Las víctimas de la tragedia de Once nunca fueron vistas como víctimas, precisamente porque la justicia señaló como responsables a quienes formaban parte del poder político de ese momento, se nos puso en un lugar de opositores políticos y nunca se nos miró como lo que somos, como víctimas de la corrupción. Y el Estado está en deuda con nosotros. Y hablo del Estado, no hablo de un gobierno, porque han pasado varios gobiernos después de 14 años. No, el Estado nos Y abarca a ninguno, todos. La verdad es que te claro, escucho y lamento mucho que lo sientan así. Digo, qué tremendo, ¿no? Porque independientemente de la ideología política que cualquiera tenga, yo te escucho y digo, qué tremendo, porque, digamos, ¿cómo uno puede no poner en el lugar de víctima a quien perdió a un hijo, ¿no? En el marco de una tragedia que podría haberse evitado si se hubiera invertido el dinero como correspondía y no se hubieran desviado los fondos, algo que después la justicia terminó demostrando. Pero qué tremendo que hoy, después de 14 años, todavía las familias, los sobrevivientes, ¿no? Aquellos que sobrevivieron, sientan que hay una parte de esta comunidad que los ve como opositores. Me parece tremendo. ¿Crees que naturalizamos como argentinos muchas veces la corrupción, que la entendemos como parte de las reglas del juego? yo creo que muchas veces se piensa que esto le pasa a otros y que es Claro. difícil de entender que cualquiera podía haber estado en ese tren. Eh, que cuando sucede en una ruta que no se hizo, también son víctimas de la corrupción. Que el creer que ser víctima de un delito es, digamos, por alguna responsabilidad de la víctima, es algo que es un paradigma que ya deberíamos dejar atrás. La víctima nunca elige este lugar. Cualquiera puede convertirse en víctima de hechos de corrupción y de cualquier delito, porque tampoco en el delito ordinario, cuando te vienen a robar, no es lo primero que te preguntan a quién vas a votar y después se fijan si te roban o no. Sí, a robar, a matar. Entonces, o tal cual. Entonces, creo que en esto, que nos atraviesa transversalmente, sí deberíamos sentir un poco más de empatía y dejar las mezquindades políticas de lado. Pero yo reitero, no es una cuestión de un gobierno, creo que el Estado Nacional está en deuda. Las causas civiles de la tragedia de Once nunca avanzaron, se han muerto en ese tren muchos que eran sostén de familia y durante estos 14 años la vida de muchos nenes que perdieron a su papá o a su mamá o a la abuela, ha sido totalmente diferente de lo que podría haber sido si el Estado no los hubiera abandonado. Y el Estado, cuando ocurren estas cosas, tiene dos maneras de reparar y una es la justicia civil, que entendemos hace 14 años no trabaja en nuestras causas, y otras son leyes reparatoras sancionadas por el Congreso Nacional. En mi paso como diputada, tuve la oportunidad de votar a favor de una ley de reparación histórica para los familiares de las víctimas de la ARA San Juan. Sí. Y sé que anterior a esa ley hubo leyes para las víctimas de la explosión de Río Tercero, de la Embajada de Israel, de la AMIA y de Cromañón. La única tragedia cuyas víctimas no han logrado una reparación histórica por parte del Estado son precisamente las únicas víctimas que lograron demostrar la responsabilidad del Estado en lo que nos ha ocurrido, y somos nosotros, es la tragedia de Once, los únicos que llegamos con una sentencia confirmada por la Corte. Bien. Eh, Bueno, haremos un Muchísimo. seguimiento de ello porque, bueno,
seguramente haya todavía mucha tela más para cortar, lamentablemente. Pasaron 14 años, ¿no? Pero pareciera que todavía hay mucha tela más para cortar en torno a ese reclamo. María Luján, gracias por tu tiempo Un en el día de hoy. abrazo enorme y muchas gracias a ustedes. Lo mismo, muchas gracias. Un abrazo. María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, que fue la última víctima de las 52 que perdieron la vida en la tragedia de Once, la última víctima encontrada. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.